Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en la historia de la monarquía francesa, nos sorprende que durante sus 15 siglos de existencia no vamos a encontrar ninguna reina propietaria, es decir, ninguna mujer que ostente la corona por sí misma y no en nombre de un rey fallecido ejerciendo como viuda o regente de un hijo menor. Lo más llamativo es que en muchas ocasiones se atribuye a esta ausencia de reinas propietarias en Francia a la ley sálica, una costumbre de los francos del siglo V que impedían que las mujeres no solamente pudieran reinar, sino además tampoco podían transmitir los derechos sucesorios. Sin embargo, esta ley sálica quedó olvidada durante larguísimo tiempo, hasta que en 1328, después de la llamada maldición de los Capeto, cuando todos los descendientes varones de Felipe IV murieron sin dejar un hijo varón que pudiera sucederles, decidió recuperarse esta costumbre franca. No se hizo de manera inmediata. Hubo que hacer una larga búsqueda por las bibliotecas históricas tratando de reconstruir esa tradición de los francos salios, esa ley sálica, y no va a ser hasta 1380, cuando por fin vuelva a incorporarse al corpus jurídico francés y ahí va a perdurar hasta el siglo XIX. No ha de sorprendernos esa lentitud en la recuperación de la ley sálica, puesto que los franceses estaban envueltos en esos siglos XIV en la Guerra de los 100 años, y esto fue lo que impidió que se pudiera hacer una recuperación inmediata de esa ley sálica, pero a su vez lo que motivó que se buscara por todos los medios volver a esa antiquísima costumbre de los francos salios del siglo V. El 29 de noviembre de 1314 murió en Fontainebleau Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso. Nieto de San Luis, en el momento de fallecer, Felipe IV dejó 3 hijos varones y una hija que habían de garantizar la continuidad de su dinastía, los Capeto. Esta dinastía Capeta había arrancado en el año 987 con Hugo I, y desde entonces los sucesivos reyes de Francia, durante más de 3 siglos, habían muerto tras tener un hijo varón que les sucediese, una casualidad biológica que había permitido a los Capeto ver aumentar sus dominios sin que les afectasen la ausencia de herederos legítimos. Felipe IV, además de garantizar su sucesión, había logrado reforzar la autoridad de Francia. Aprovechando las disputas entre los diferentes candidatos al trono imperial alemán, Felipe IV se convirtió en el protector de los papas de Roma, papel habitualmente desempeñado por los emperadores. En realidad, esa protección se caracterizó por una posición de supremacía del rey francés sobre el sumo pontífice, hasta lograr que los papas dejaran de vivir en Roma para trasladarse a Aviñón en 1309, en tiempos de Clemente V. Este dominio de Felipe IV sobre Clemente V le permitió al rey que el Papa autorizase la disolución de la Orden del Temple y la ejecución de sus líderes, pasando los numerosos bienes de los templarios a formar parte del tesoro del monarca francés, que de esta manera logró sanear su hacienda. Así que cuando Felipe IV murió, siendo sucedido por su hijo Luis X, el reino de Francia quedaba con una monarquía reforzada y unas cuentas saneadas. Pero Luis X murió 2 años después, en 1316. Le sucedió, de forma póstuma, su hijo Juan I, un bebé que solo vivió 5 días. Luis X tenía otro heredero, su hija, Juana de Navarra, que fue retirada de la sucesión por su tío Felipe V, quien murió también poco después, en 1322, sin dejar herederos. Juana podría haber sido entonces coronada, pero volvió a ser marginada en favor de otro de sus tíos, Carlos IV, que también reinó por poco tiempo hasta 1328 y que se murió también sin tener hijos legítimos. La corona entonces pudo caer en Juana de Navarra o en la única hija viva que quedaba de Felipe IV el Hermoso, Isabel, tía de Juana. En ambos casos, las 2 candidatas eran mujeres, y en la tradición monárquica francesa no había precedente de una reina propietaria, es decir,
que ejerciera el trono por derecho propio, y no como viuda del monarca fallecido o como progenitora de un menor. Pensemos que cuando se le impidió a Juana de Navarra convertirse en reina en beneficio de su tío Felipe V, no había una norma legal que justificase esa acción. Sencillamente, Felipe V se aprovechó de su sobrina Juana, que era una niña de solo 4 años, huérfana y de la que el propio Felipe V era su tutor oficial. Felipe convocó unos Estados Generales en 1317 que ratificaron su decisión de convertirse en rey. Los Estados Generales eran el Parlamento francés, creado precisamente en tiempos de Felipe IV el Hermoso, reuniendo a representantes de la nobleza, el clero y los burgueses de las buenas villas. Fueron convocados por primera vez en 1302 para ratificar en aquella ocasión las acciones que Felipe IV había emprendido en su empeño por controlar al papado. Los parlamentos medievales habían surgido en los reinos hispanos con las Cortes de León de 1188, y más tarde llegaría el modelo inglés, a partir de 1215 con la firma de la Carta Magna. En ambos casos, los parlamentos trataban de atemperar el poder del monarca, obteniendo una serie de prebendas o privilegios para las clases representadas en el Parlamento a través de leyes y fueros, a cambio de que los parlamentarios dieran determinados permisos al rey. Pero en estos estados generales iniciales franceses, el rey trataba tan solo de reforzar su decisión con el voto de sus parlamentarios, sin que realmente se estableciese ni una labor legislativa ni un juego de contrapoderes. De ahí que la ratificación de Felipe V como rey de Francia, en detrimento de su sobrina Juana de Navarra, no creó un antecedente. Vino sencillamente a aceptar un hecho consumado. Cuando en 1328, como veíamos antes, murió el otro tío de Juana, Carlos IV, dejando a 2 mujeres como posibles herederas, volvió a abrirse el debate sucesorio. El principal riesgo era que los esposos de las herederas fueran quienes realmente gobernasen. En el caso de Juana, su esposo era Felipe de Évreux, que además era sobrino en segundo grado de los reyes fallecidos, es decir, que Felipe también podía reclamar el trono por su ascendencia. Pero más arriesgada era la situación de Isabel, la hermana de los reyes fallecidos, pues estuvo casada con Eduardo II, rey de Inglaterra, quien había fallecido en 1327, y era la madre del nuevo rey inglés, Eduardo III. Es decir, si Isabel reclamaba el trono de Francia tal como habían hecho antes que ella sus hermanos, el rey de Inglaterra, su hijo, podría convertirse también en rey de Francia. De esta manera se volvería una práctica unión de los reinos que recordaría el imperio Plantagenet del siglo XII, de los tiempos de Leonor de Aquitania, a quien ya dedicamos una sierra de historias. Aquel imperio Plantagenet había provocado décadas de lucha por parte de los franceses por librarse del dominio inglés. La historia parecía repetirse si Isabel lograba imponer sus derechos al trono de Francia. Por cierto, para los cinéfilos, esta Isabel de Francia fue interpretada por Sophie Marceau en la película Braveheart, dirigida por Mel Gibson. Pero una asamblea de nobles decidió elegir en 1328 como nuevo monarca a Felipe de Valois, un sobrino de Felipe IV el Hermoso, que pasó a convertirse en el rey Felipe VI y que sería el primero de la dinastía Valois. De partida, los otros pretendientes dieron un paso atrás, pero poco después comenzaron las reclamaciones. Juana de Navarra exigió los derechos para sí y para su futura descendencia, en especial su hijo Carlos el Malo. Isabel de Francia hizo lo propio para sí y para su hijo Eduardo III. En 1337, la tensión aumentó hasta provocar la guerra entre Francia e Inglaterra, la Guerra de los 100 años. Mientras los ejércitos se ponían en marcha, en la corte de Felipe VI de Francia, los estudiosos del derecho se pusieron a rastrear la legislación altomedieval para encontrar un sostén jurídico a la causa de su rey. Y fue entonces cuando quisieron recuperar una costumbre atribuida a los francos salios del siglo V, la ley sálica, que impedía no solo reinar a las mujeres, sino que éstas
transmitieran derechos sucesorios. Con todo, la historia de este renacimiento de la ley sálica no fue fácil. Durante décadas, los eruditos fueron reconstruyendo la genealogía de los reyes francos, buscando quiénes pudieron adoptar esa ley sálica. Y no será hasta los años 1370, cuando la ley sálica quede bien establecida, y hasta 1388, en tiempos del bisnieto de Felipe VI de Valois, Carlos VI, cuando por primera vez esta ley sálica se considere que está en pleno vigor. La Guerra de los 100 Años terminó con la Batalla de Castillon en 1453, por tanto la guerra duró 116 años. Una batalla de Castillon cuando era monarca de Inglaterra Enrique VI, quien fue derrotado en esta batalla, y hubo de renunciar a sus derechos al trono de Francia. Recordemos que, como resultado de esta derrota, poco después comenzaría una guerra civil en Inglaterra, la Guerra de las Dos Rosas, de la que ya hemos hablado en la Sierra de Historias dedicada a Enrique VIII. Durante esa larga guerra de los 100 años, la dinastía Valois volvió a contar con el beneficio biológico de que cada uno de los reyes tuvo un hijo varón que le heredase. A Felipe VI le sucedió Juan II, a este Carlos V, y luego vendrían Carlos VI, Carlos VII, Luis XI y Carlos VIII. Es cierto que esa continuidad dinástica no fue sencilla, pues en numerosas ocasiones los ingleses lograron imponerse en el campo de batalla, sobre todo durante el reinado de Carlos VI, hasta el punto de que Carlos VII pudo salvar su trono gracias a la acción decidida de uno de sus principales caudillos militares, una mujer, Juana de Arco. Pero cuando el séptimo de los Valois, Carlos VIII, murió en 1498, lo hizo sin dejar un heredero varón que le sucediese. Es cierto que para ese momento la ley sálica estaba bien establecida, por lo que no había duda alguna de que el heredero había de ser un varón de alguna de las ramas de la dinastía gobernante. Con todo, con objeto de reforzar su legitimidad, los elegidos buscaron unirse a las princesas de Francia, lo que además impedía que éstas pudieran tener otros maridos y con ellos otros hijos que vinieran a reclamar el trono. Como decíamos antes, Carlos VIII murió en 1498. Los derechos al trono cayeron sobre su tío en segundo grado, Luis de Orleans. Luis de Orleans, además, era cuñado de Carlos VIII, pues se había casado con la hermana de este, Juana de Valois. Pero Juana era una mujer contrahecha que no pudo darle hijos a Luis de Orleans, de modo que cuando éste subió al trono, ya como Luis XII, se separó de Juana y se casó con su concuñada, la viuda de Carlos VIII, Ana de Bretaña. Fue un matrimonio con el que Luis XII buscó tanto consolidar su corona al casarse con la influyente viuda del anterior rey, como asegurar los dominios de Ana, la Bretaña, que habían de pasar a la corona de Francia. Pero de la unión de Luis XII y Ana de Bretaña solo sobrevivieron dos hijas, Claudia y Renata, de modo que al morir Luis XII hubo de buscarse otro pariente de otra rama menor de los Valois para que le sucediese. El elegido fue Francisco I, sobrino en segundo grado de Luis XII. Desde el momento que quedó claro que Francisco habría de ser el heredero, Luis XII decidió casarlo con su hija Claudia en 1514. Una vez más, la legitimidad se apoyaba sobre la ley sálica y se reforzaba con la unión del nuevo rey con una princesa vinculada al rey previo. Hasta el final de la monarquía francesa no hubo ninguna reina propietaria. Es cierto que volvió a haber crisis sucesorias que obligaron a buscar herederos entre las ramas menores de las dinastías gobernantes. El caso más conocido es cuando los nietos de Francisco I se fueron sucediendo en el trono sin tener hijos legítimos y al final la corona terminó en manos de una rama menor, los Borbón, con Enrique IV, de quien ya hablamos en la Sierra de Historias dedicada a su esposa María de Médici. Al mismo tiempo, encontramos una serie de reinas regentes con notable autoridad, como la nuera de Francisco I, Catalina de Médici, la ya citada María de Médici, o Ana de Austria, la madre de Luis XIV, el Rey Sol,
o de princesas de Francia, que legitimaron el trono de sus esposos, como la reina Margot, a quien también hemos dedicado una sierra de historias. En definitiva, desde la Edad Media y hasta el mundo contemporáneo, hubo reinas propietarias en Portugal o en España, en Inglaterra, en los Países Bajos, en los países escandinavos y hasta zarinas en Rusia. Pero en un mundo donde Francia ha sido visto por muchos como ejemplo de vanguardia artística e intelectual, en Francia jamás reinó una mujer. Sierra de Historias, con Alberto Garín. Si pensamos cuál es la capital de Francia, inevitablemente nos viene a la cabeza París, una ciudad que ha ostentado ese lujo de ser la capital desde hace 10 siglos, pues es en torno al año 1000 cuando el hijo de Hugo Capetto decidió establecer su corte en esta ciudad, y tras él los sucesivos reyes franceses avalaron dicha decisión. Pero no todos. A comienzos del siglo XV, Carlos VII se llevó la capital lejos de París, donde vivía amenazado por los ingleses dentro de la Guerra de los 100 Años. Y durante casi un siglo, los herederos de Carlos VII siguieron el camino abierto por este de residir en los diferentes castillos del Valle del Loira, hoy uno de los puntos de atracción turística más importantes de Francia. Porque sí, ese Valle del Loira, durante casi un siglo, ostentó el honor de ser la capital de Francia. En algún momento de la segunda mitad del siglo III a.C., la tribu gala de los Parisí estableció un núcleo fortificado en el curso medio del río Sena. Aunque tradicionalmente se ha considerado que ese primer asentamiento se encontraba en la isla de la Cité, donde más tarde se construiría la Catedral de Notre Dame, es posible que el primitivo París estuviera algo más al noroccidente, donde hoy se encuentra Nanterre. Cuando el territorio fue conquistado a mediados del siglo I a.C. por Julio César, los Parisí, tras su derrota, fueron reasentados, ahora sí, en la isla de la Cité y sobre todo en el margen izquierdo del Sena, al sur de esa isla de la Cité. La nueva ciudad romana se llamó Lutecia y su foro había de estar ubicado no lejos de la capilla de la Sorbona. Como buena ciudad romana, Lutecia contó con espacios de poder y esparcimiento, de los que se conservan los restos de un anfiteatro y unas termas monumentales. Pero Lutecia fue una ciudad mediana dentro de la Galia romana, que debió tener entre 5 a 10.000 habitantes. Durante las invasiones bárbaras, París sufrió el ataque y saqueo por parte de las tropas francas, que terminaron por ocupar la ciudad hasta el punto de que el rey Clodoveo hizo de aquel lugar su capital a comienzos del siglo VI. Pero a la muerte de Clodoveo, su reino fue dividido entre sus herederos y París quedó como la pequeña capital de uno de los numerosos reinos resultantes de esa división. En la segunda mitad del siglo VIII, la nueva dinastía gobernante, los carolingios, lograron reunificar el viejo reino de Clodoveo, pero Carlomagno, el más destacado de los carolingios, decidió poner la capital de su imperio en Aquisgrán. Al conjunto palaciego de Aquisgrán le hemos dedicado una sierra de historias. El imperio carolingio se descompuso desde mediados del siglo IX tras el Tratado de Verdún, y los diferentes nobles francos fueron peleando por la autonomía de sus territorios. Así, hasta que a mediados del siglo X surgió la figura de Hugo el Grande, conde de París, que se convirtió en el árbitro entre los diferentes candidatos que aspiraban a ser reyes de la parte occidental del viejo imperio de Carlomagno. Hugo el Grande murió en el año 956, dejando sus territorios en manos de su hijo, Hugo Capetto, quien por entonces solo era un adolescente. Los dominios de Hugo Capetto se reducían esencialmente a las regiones en torno a Orleans y París. Pero en el año 987, es decir, 3 décadas después, los nobles francos decidieron nombrar a Hugo Capetto como nuevo rey de la Francia occidental, y a partir de ahí comenzó la construcción de un reino que habría de ir creciendo durante los siguientes 3 siglos y medio. Fue el hijo de Hugo Capetto, Roberto el Piadoso, quien consideró que París podía ser la ciudad adecuada para convertirse en la nueva capital del reino,
restaurando el Palacio Real en la isla de la Cité, pero sus sucesores hicieron que la corte se volviese itinerante. Hubo que esperar hasta los tiempos de Felipe Augusto, a finales del siglo XII, para que se pusiera fin a esa itinerancia y París quedase consolidada como capital del Reino de Francia. Felipe Augusto se enfrentó contra Ricardo Corazón de León y el hermano de este, Juan Sin Tierra, de la dinastía Plantagenet, con objeto de arrebatarles todos los territorios que estos reyes de Inglaterra tenían en Francia. Tuvimos ocasión de ver estas guerras en la Sierra de Historias dedicada a Leonor de Aquitania. En estas guerras de Felipe Augusto contra los Plantagenet, el rey de Francia no solo combatió en el campo de batalla, sino también en el de los símbolos de legitimidad. Demostrar que él controlaba París, la ciudad que ya había sido la capital del reino desde los tiempos de Clodoveo y con Hugo Capeto, le permitió reforzar su posición. A partir de ese momento, los sucesivos reyes de Francia consideraron fundamental no solo controlar y residir en París, sino engrandecer su capital. El caso más notable en estos siglos medievales fue el del rey San Luis, a mediados del siglo XIII, que hizo levantar la Santa Capilla, de la que hemos hecho una sierra de historias, para albergar las reliquias de la Pasión de Cristo, queriendo hacer de París no solo la capital del reino, sino una nueva Jerusalén para toda la cristiandad. En 1328 murió Carlos IV, el último rey Capeto. Entre los pretendientes a sucederle estaban su primo hermano Felipe de Valois y su sobrino Eduardo III, que ya era rey de Inglaterra. El elegido fue Felipe de Valois, que se convirtió en Felipe VI. De partida, Eduardo III aceptó la elección, pero en 1337 el inglés declaró la guerra al francés. Dio comienzo así la Guerra de los 100 años. Este conflicto había de marcar la historia de París. Durante las primeras décadas de la guerra, la iniciativa estuvo en manos de Eduardo III de Inglaterra, que logró infligir serias derrotas tanto a Felipe VI como a su hijo Juan II, quien fue tomado prisionero y enviado a la Torre de Londres tras la batalla de Poitiers de 1356. Quedó como regente en Francia Carlos V, el hijo de Juan II, un muchacho de 18 años. A poco de asumir el poder, hubo de enfrentarse a dos revueltas, ambas en 1358. Por un lado, una violenta algarada campesina, la Jacquerie. Pero lo que realmente marcó a Carlos V fue la sublevación del preboste de París, Etienne Marcel, que llegó a invadir el Palacio Real de la Cité y a hacer asesinar a dos de los hombres de confianza del regente en presencia de éste, que llegó a temer por su vida. Tras estos hechos, cuando Carlos V logró reinstaurar la calma, tomó dos decisiones respecto a París. La primera es que dejaría de vivir en el Palacio de la Cité y se trasladaría a otro palacete, el de Saint-Paul, no lejos de un nuevo castillo, que podría servir de refugio en caso de nuevas revueltas, el castillo de la Bastilla, esa que destruirían los revolucionarios 400 años después. La segunda decisión fue que, para aumentar aún más su seguridad, se construyó otra residencia más, totalmente fortificada, a las afueras de París, donde habría de pasar buena parte de su reinado, el castillo de Vincennes, al que también le hemos dedicado una sierra de historias. Con el paso de los siglos, los reyes siguieron haciéndose nuevos palacios por todo París, en muchos casos abandonando los anteriores por problemas políticos. Y sobre todo, buscaron nuevas residencias extraurbanas desde las que alejarse de las turbas parisinas y que el monarca solo estuviera rodeado por sus cortesanos. Versalles será el ejemplo máximo, pero no olvidemos que Luis XIV aprendió bien la lección de su tatarabuelo Carlos V, pues siendo niño, Luis XIV vivió en Vincennes. Cuando murió Juan II, el rey francés prisionero en la Torre de Londres, y su hijo Carlos V asumió el trono, logró, poco a poco, ir recuperando el terreno perdido hasta prácticamente expulsar a los ingleses de la mayor parte de Francia para 1380. Pero los éxitos de Carlos V no habían de durar en el tiempo. A su muerte en ese año de 1380, le sucedió su hijo, Carlos VI, que solo tenía 12 años. La regencia quedó en manos de sus tíos, Luis de Orleans, cabeza del partido Armagnac,
y Felipe el Atrevido, líder de la facción borgoñona. En unos años, la rivalidad entre estos dos grupos se convirtió en una guerra civil en la que Carlos VI, aquejado de locura, nada podía hacer. Buena parte de esa guerra civil pasó por el control de París. Los Armagnac dominaron la capital entre 1405 y 1407 y de 1414 a 1418. Los borgoñones, en 1407, 1409, 1411, 1413, lo intentaron también en 1414 y se quedaron con París en 1418. Este enfrentamiento interno fue aprovechado por los ingleses para volver a atacar. En 1415, las tropas del rey inglés Enrique V desembarcaron en Normandía y derrotaron a los franceses en la batalla de Azincourt. A partir de ahí, Enrique V fue ocupando los territorios del norte de Francia hasta invadir París en 1419, capturando al rey Carlos VI, quien accedió a firmar un acuerdo, el de Troyes, en 1420, en el que desheredaba a su hijo, el delfín Carlos, futuro Carlos VII, casaba a su hija Catalina con Enrique V de Inglaterra y le reconocía como sus herederos. El delfín Carlos había huido a Bourges en 1418, por tanto, al sur del Loira, río que se convirtió en la frontera entre la Francia controlada por los ingleses, al norte del Loira, y la que seguía fiel al futuro Carlos VII, al sur del Loira. Carlos VI de Francia murió en París en octubre de 1422, y Enrique V de Inglaterra en diciembre de ese año de 1422, curiosamente en Vincennes, aquel castillo levantado para proteger al rey francés y a su corte, y que había caído en manos de los ingleses. A Enrique V le sucedió su hijo Enrique VI, en ese momento un bebé de meses. Pero el apoyo que los borgoñones le daban al candidato inglés impidió que Carlos VII pudiera regresar a París. Es más, los ingleses trataron de avanzar al sur del Loira, y Carlos VII pudo aprovechar los numerosos castillos construidos en la zona para retirarse y protegerse. Detengámonos un momento a explicar el porqué de la presencia de todos esos castillos en el Valle del Loira. Desde el siglo X, en el Valle Medio del Loira, se habían creado los condados de Blois y Anjou, que combatieron durante siglos entre ellos, provocando la construcción de numerosos castillos en sus fronteras. Unas fronteras que, recordemos, fueron uno de los puntos calientes en la lucha de la que hablábamos antes entre Felipe Augusto y los Plantagenets. De ahí que Carlos VII pudo aprovechar esa red de antiguas fortificaciones para protegerse frente a la amenaza inglesa. En 1429, esas tropas inglesas trataron de tomar Orleans y así poder cruzar el Loira, pero la empresa fracasó ante la llegada de los ejércitos franceses comandados por Juana de Arco. Ese revés de Orleans no impidió que el rey niño inglés, Enrique VI, viajase hasta París para hacerse coronar allí como rey de Francia en 1431, lo que no evitó que los ingleses empezaran a retroceder en todos los frentes. Un retroceso que iría más cuando los borgoñones cambiaron de bando y se unieron a Carlos VII a partir de 1435. París fue recuperado en 1436, aunque la Guerra de los 100 Años aún había de durar hasta 1453, cuando los ingleses fueron definitivamente derrotados en la batalla de Castillon. Sin embargo, pese a haber reconquistado la teórica capital, Carlos VII permaneció la mayor parte de esos años en el Valle del Loira, donde murió en Meaux-sur-Yèvre, al norte de Bourges, en 1461. Podemos preguntarnos por qué Carlos VII decidió no regresar a París. Él había nacido ahí en 1403, pero tuvo una infancia muy agitada debido a los enfrentamientos dentro de esta ciudad entre los Armagnac y los borgoñones. Es más, en 1418 tuvo que huir cuando se vio acosado por Enrique V de Inglaterra, y lo hizo a ese Valle del Loira, como hemos estado viendo, donde encontró ciudades amigables que le supieron acoger con los brazos abiertos como Bourges u Orleans. Incluso hubo otras ciudades como Compiègne que llegaron a sublevarse contra los ingleses a favor de Carlos VII. Pero no fue el caso de los parisinos,
que parecieron encontrarse cómodos bajo el gobierno de los ingleses, al menos hasta que Carlos VII pudo recuperar la ciudad en 1436. En definitiva, que lo que le quedó en la mente del rey es que estos parisinos no eran gentes de fiar y que él había sentido que se encontraba mucho más seguro en los viejos castillos del Loira. Es posible que el paisaje también ayudase, ese jardín de Francia, pero indudablemente pesó más esa decisión política de buscar un lugar donde consideraba que los ciudadanos eran favorables a su monarquía, la de Carlos VII, frente a esa histórica capital que con demasiada facilidad se había pasado a sus enemigos. La situación no cambió durante el reinado de Luis XI, hijo y heredero de Carlos VII. Nacido en Bourges en 1423, fue coronado en Reims en 1461, visitando poco después París, donde no pasó mucho tiempo, pues regresó al Valle del Loira, donde residió entre Amboise y Tours y donde se hizo construir un nuevo castillo, el de Plessis-les-Tours, en el que murió en 1483. Luis XI fue sucedido por su hijo Carlos VIII. Carlos había nacido en Amboise en 1470, por lo que solo tenía 13 años cuando heredó a su padre. Como su tutor y regente, actuó su hermana Ana de Francia, que fue confirmada por los Estados Generales reunidos en Tours. Carlos VIII fue coronado rey en Reims en 1484, lo que también le llevó a París, pero, como ya hiciera su padre, prefirió regresar al Valle del Loira. En la Sierra de Historias dedicada a Ana de Bretaña, ya vimos cómo esta duquesa de Bretaña se vio obligada a casarse en 1491 con Carlos VIII, quien se la llevó a vivir al Valle del Loira. Después, el rey francés inició sus campañas en Italia, de donde regresó en 1495, muriendo en un accidente en 1498 en el mismo castillo de Amboise donde había nacido. Carlos VIII fue sucedido por su tío Luis XII, quien también había nacido en el Valle del Loira, concretamente en el castillo de Blois, en 1462, siendo esta su residencia favorita y donde más tiempo pasó cuando no estaba guerreando en Italia, a donde fue acompañando a Carlos VIII y a donde regresó ya como rey. Recordemos que Luis XII se casó con la viuda de su predecesor, Ana de Bretaña, quien no le dio hijos varones, de modo que al quedarse viudo, en octubre de 1514, Luis XII volvió a contraer nupcias, esta vez con María Tudor, hermana de Enrique VIII de Inglaterra. Como parte de la ceremonia nupcial, los recién casados se instalaron en París, donde el rey enfermó y murió a los 3 meses de la boda, en enero de 1515, con lo que su presencia en la ciudad del Sena fue realmente anecdótica. A Luis XII le sucedió su sobrino en segundo grado, Francisco I. Nacido en Cognac, en el ducado de Aquitania, siendo niño fue llamado por el rey a Amboise por si un día había de sucederle en el trono. De esta forma, Francisco siguió la costumbre de todos los reyes desde hacía un siglo de residir en los castillos del Valle del Loira. Por supuesto, la coronación de Francisco I se llevó a cabo en Reims en enero de 1515, tras lo cual hizo su entrada oficial en París poco después. Pero muy rápidamente, Francisco se lanzó a continuar las campañas militares en Italia, al tiempo que seguía mejorando los castillos del Loira que ya existían, como los de Amboise o Blois, o planeaba castillos nuevos, como Romorantin o Chambord. Pero todo cambió en febrero de 1525. Dentro de las guerras de Italia, Francisco I se enfrentó a las tropas del emperador Carlos V en la batalla de Pavía. Francisco fue derrotado, hecho prisionero y enviado a Madrid. Es curioso, porque en ese momento la sede habitual de la corte de los Habsburgo en Castilla era Valladolid, más allá de que Carlos V también tenía cierta querencia por otras 2 ciudades castellanas, Madrid y Toledo, como vimos en la Sierra de Historias dedicada a los palacios de Carlos V. Es decir, Madrid no era la capital de la monarquía hispana, más allá de que el emperador residió allí en algunas ocasiones durante esa primera mitad del siglo XVI. Sin embargo, cuando Francisco I fue liberado de su prisión, al regresar a Francia, decidió instalarse en París y que la vieja capital de los Capeto volviera a ser la principal sede de la corte francesa. ¿Qué le motivó a Francisco de Madrid
para querer recuperar la capitalidad en París? Quizás nada, y tan solo volvió a París porque necesitaba reforzar su legitimidad tras haber caído prisionero, y la mejor manera era retornando a la que había sido capital de Francia desde el siglo X. ¿O acaso entendió la necesidad de residir allí donde, desde un punto de vista geográfico, se garantizasen dos cosas: distancia a las fronteras para evitar a los enemigos y una cierta centralidad para poder acudir a todas las partes del reino? Este segundo punto pudiera parecer que no se daba en París, puesto que quedaba demasiado al norte. Pero tras el fracaso en Italia, Francisco I se centró en consolidar la Bretaña, que había recibido por su boda con Claudia, la hija de la duquesa Ana de Bretaña, y en avanzar por la Borgoña y los Países Bajos, que durante el siglo y medio posterior fue el principal terreno de expansión de Francia. Con esas dos ideas en la cabeza, Bretaña y Borgoña, París sí estaba en el centro adecuado. Si Madrid terminó por desempeñar la misma función, suficiente distancia hasta las fronteras y posición central, eso quiere decir que Francisco I supo ver esas cualidades en Madrid casi 4 décadas antes de que lo hiciese Felipe II de España. Con todo, la reinstalación de la corte en París, donde progresivamente fue acondicionándose el Louvre como nuevo palacio real, no impidió que Francisco I siguiera adelante con sus obras en el Valle del Loira, en Chambord, al tiempo que se hizo levantar un nuevo palacio extraurbano cerca de París, el castillo de Fontainebleau, que terminó por ser su residencia favorita. Con la vuelta a París de Francisco I, el Valle del Loira con sus castillos dejó de ser la capital de Francia. Es cierto que estos castillos siguieron atrayendo a los príncipes y los nobles franceses en las décadas siguientes, pero poco a poco fueron perdiendo atractivo frente a los nuevos palacios que se construyeron en la isla de Francia, y esto es lo que les permitió, en cierta manera, quedar congelados en aquellos siglos XV y XVI, cuando fueron capaces de rivalizar con el mismísimo París por ser el centro de Francia. Sierra de Historias, con Alberto Garín. Habitualmente los libros de texto nos señalan que es Jean Fouquet, durante la segunda mitad del siglo XV, quien lleva a cabo una revolución en la pintura de la corte francesa, influido por el arte que está llegando desde la Italia del Renacimiento. Sin embargo, esa revolución estaba marcada esencialmente por el tipo de historias que Fouquet podía desarrollar, por haber convertido en sus obras pictóricas y también en sus miniaturas a los seres humanos en los protagonistas fundamentales de esas obras de arte. Sin embargo, no fue necesario que Fouquet tuviera que viajar, que lo hizo, a Italia, para aprender a contar historias sobre los seres humanos. En realidad, Fouquet lo que va a hacer es mantener una tradición que remontaba al menos medio siglo atrás, si no es que más, de miniaturistas que fueron capaces de explicar la historia de los hombres, pintando historias religiosas, es cierto, pero sin por ello dejar de abandonar el relato de la vida cotidiana que les rodeaba, incluso con un grado de detalle que nos puede sorprender. De todas esas obras previas de comienzos del siglo XV, sin duda la más destacada fue un libro de horas, un libro de rezos, el conocido como las muy ricas horas del duque de Berry, hermano de Carlos V de Francia. En este libro de horas, los hermanos Limbourg fueron capaces de desarrollar toda una panoplia no solamente de retratos de personajes de la corte, sino de escenas cotidianas de lo más variopintas, siempre es cierto con la excusa de temas religiosos, que nos muestran cómo para ese año 1400 en la corte de Francia, retratar a las personas corrientes, hablar del común de la gente, era algo mucho más habitual de lo que los manuales de texto nos quieren hacer ver. Y de nuevo, los Limbourg tuvieron la posibilidad de desarrollar esta gigantesca obra de las muy ricas horas del duque de Berry, después de haber hecho otro montón de libros para el mismo duque, pero lo más importante es que lo hacen siguiendo tradiciones que también para ellos ya existían previamente. Pues bien, vamos a tratar de entender cuáles son esas fórmulas de relato de la historia de la gente, del común,
que llevaron a cabo los hermanos Limburg en esta que ha sido considerada como una de las obras cumbre de los manuscritos iluminados medievales, las muy ricas horas del duque de Berry. En septiembre de 1380 murió el rey de Francia, Carlos V el Sabio. Había reinado de facto desde 1356, cuando su padre cayó prisionero de los ingleses tras la batalla de Poitiers. En todos esos años, la gran obsesión de Carlos V fue recuperar el terreno perdido frente a los ingleses, algo que prácticamente había logrado en el momento de su muerte. Para ello, hubo de sanear la economía de Francia, con objeto de conseguir mejores ejércitos y lanzar un ambicioso plan de fortificaciones. Pero además, tuvo tiempo para reunir una singular colección de obras de literatura y arte, base de la futura Biblioteca Nacional de Francia y razón que le hizo ganarse a Carlos V el apelativo de El Sabio. Para conocer la vida de Carlos V, además de los numerosos documentos emitidos por su Cancillería, contamos con la biografía elaborada por la escritora Christine de Pisan, una intelectual formada en la propia corte de Carlos V, aprovechando la biblioteca de este. Christine de Pisan nos recuerda que las obras de arte de Carlos V se caracterizaron por dos motivos fundamentales. Por un lado, su singularidad. Eran objetos únicos, manufacturas en algunas ocasiones exclusivas para el rey, de las que se evitaron hacer réplicas. Por otro lado, su valor intrínseco, pues eran objetos fabricados con metales preciosos o con gemas, incluso en el caso de los libros, en donde los pigmentos de las miniaturas podían ser muy costosos, o las cubiertas de las obras se decoraron con repujados de oro o piedras preciosas. Estos criterios artísticos, el de la singularidad y el valor de los materiales, aparentemente no son muy estéticos, pero tampoco fueron exclusivos de Carlos V. Ya se daban con anterioridad. Pero la ventaja que había desde esta segunda mitad del siglo XIV, cuando reinó Carlos V, es que el intercambio con los mercados exóticos de donde podían venir esos materiales más preciados, el Extremo Oriente o el África Negra, el intercambio con estos mercados era cada vez mayor. Muerto Carlos V, le sucedió su hijo Carlos VI, un hombre de gran inestabilidad mental, lo que provocó que el gobierno quedase de partida en manos de sus tíos, Luis, duque de Anjou, Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, y Juan, duque de Berry. Cada uno de ellos constituyó su propia corte, unas cortes que se desplazaban entre sus dominios y París. En el caso de Juan de Berry, sus territorios se situaban al sur del Loira, en torno a la ciudad de Bourges. Allí se dedicó a reconstruir varios de esos castillos que, una generación más tarde, serían aprovechados por su sobrino nieto, el rey Carlos VII, para defenderse de los ingleses, tal como vimos en la Sierra de Historias dedicada a los castillos del Loira. Pero además de esta labor edilicia, Juan de Berry se caracterizó por coleccionar obras exóticas y antiguas, incluyendo una buena colección de medallas romanas, así como por patrocinar trabajos para uso propio, como un destacado conjunto de tapices que le acompañaban en los viajes por sus diferentes residencias, o numerosos libros iluminados. Para la creación de estos libros con notables miniaturas, Juan de Berry contrató a numerosos artistas, destacando los hermanos Limburg. Los Limburg eran hijos de Arnold Limburg, un escultor de Nimega en el ducado de Güeldres, no lejos de Ámsterdam, que se había casado con Bethel Maluel, una muchacha que venía de una familia de pintores especializados en heráldica. El matrimonio tuvo 6 hijos, entre los cuales estuvieron Hermann, que pudo nacer hacia 1385, Paul, nacido en 1386 o 1387, y Johann, nacido en 1388. Siendo aún niños, hacia 1398, Hermann, Paul y Johann fueron enviados a París a formarse con su tío Jean Manuel, quien les encomendó a un colega orfebre, Alebret de Beaulieu, con lo que los jóvenes Limburg aprendieron tanto a pintar como el arte de la joyería. Jean Manuel, el tío, estaba al servicio del duque de Borgoña
Felipe el Atrevido, quien también contrató a los 3 sobrinos, quienes empezaron a trabajar para el duque, pintando las miniaturas quizás para la Biblia Moral, una obra realizada entre 1402 y 1404. Felipe el Atrevido murió en abril de 1404. Jean Manuel se quedó trabajando para el nuevo duque de Borgoña, Juan sin Miedo, pero sus sobrinos cambiaron de patrón y entraron a trabajar para Juan, duque de Berry. Juan de Berry decidió ofrecerles a los Limburg unas condiciones de trabajo desahogadas. Les hizo residir en sus palacios de París, cuando estaba en la capital, y les regaló una mansión en Bourges para los momentos que habían de trabajar directamente en el Berry. A cambio, los Limburg trabajaron en exclusiva para el duque, quienes les fue encargando sucesivos libros de horas. Recordemos que estos libros de horas, en principio, servían para que los laicos pudieran recitar determinadas oraciones a ciertas horas. En muchos casos eran libros muy personales, pues cada fiel elegía aquellas oraciones y salmos que consideraban más acorde con sus creencias y, por lo general, estaban escasamente decorados, pues las miniaturas eran caras. Sin embargo, para la nobleza europea, desde el siglo XIII, se empezaron a hacer libros de horas ricamente ilustrados que ya no solo servían a modo de breviarios, sino como verdaderos alardes artísticos, donde cada príncipe competía para que los mejores artistas iluminasen sus libros de horas. Juan de Berry llegó al summum solicitando a los hermanos Limburg que le realizasen varios de estos libros de horas, cada cual más grandioso y más ornamentado que el anterior. Ya antes de contratar a los Limburg, encargó las pequeñas horas, realizadas por Jean Lenoir y Jacques Mar de Redon. Luego llegarían 5 obras más hasta la última y más famosa, las muy ricas horas del duque de Berry, lo que supuso la elaboración de cientos de miniaturas a lo largo de décadas. Ya no se trataba de una cuestión de fe. Sencillamente, Juan de Berry quería mostrarse como el mayor mecenas de los libros iluminados de su tiempo. En principio, había un claro programa litúrgico que organizaba todo el libro. Se comenzaba por un calendario que daba las pautas generales y luego se iban sucediendo las diferentes oraciones, dependiendo del momento del año. Así, los rezos asociados a la Virgen en torno a la Natividad, los de la Pasión, Pentecostés o incluso un oficio de muertos. En el caso de las muy ricas horas del duque, el resultado fueron 206 hojas, de las que 131 contenían miniaturas. El trabajo, por tanto, fue realmente ambicioso. En 1416, una ola de peste acabó con la vida de los hermanos Limburg y del propio Juan de Berry, de modo que ninguno de ellos pudo ver concluida la obra, que se terminó 70 años después, tras sucesivas campañas emprendidas por nuevos artistas. Obviamente, todas las miniaturas reflejaban temas religiosos, pero Juan de Berry aprovechó para solicitar a los Limburg que, además, introdujesen numerosos elementos de la vida cotidiana de su corte, y así al duque y a su familia, pero también a sus súbditos que habían de compartir protagonismo con los apóstoles y los santos. Pero además, el hecho de que fuera un libro le hacía susceptible de poder ser desplazado, y según el libro viajaba, las ideas que el duque de Berry quería difundir mediante este libro viajaban con él. La primera, la magnanimidad del propio duque, que había sido capaz de costear una obra tan cara. La segunda, la habilidad de los artistas, no solo para utilizar los pigmentos más caros, sino sobre todo para crear nuevas formas estéticas que, de nuevo, dado que es un libro y por tanto se desplaza, esas modas que los Limburg pudieron crear se podían difundir más rápidamente. Y la tercera, el hecho de que estos Limburg se esforzaron por hacer identificables los personajes que incluían dentro de las miniaturas religiosas, sobre todo a través de motivos heráldicos, algo cuya lectura hoy nos puede resultar un tanto dificultosa en nuestro siglo XXI, pero que para esos comienzos del siglo XV debía ser
harto evidente para aquellos que consultaban el libro y que de esa manera entendían rápidamente el tipo de historias y por tanto los argumentos ya no solamente teológicos, sino incluso políticos que estaba defendiendo el duque de Berry a través de estas muy ricas horas religiosas. Detengámonos por un momento en la miniatura del mes de enero. Un noble se sienta a la mesa, donde es servido por sus criados, mientras al fondo aparecen unos caballeros dispuestos al combate. En la parte superior, la bóveda celeste en el mes de enero, incluidos los símbolos zodiacales de Capricornio y Acuario. En realidad, estamos en el interior del palacio del duque de Berry, que es el noble sentado a la derecha, vestido con una túnica azul, un collar de oro al cuello y cubierto por un gorro de piel. A su espalda queda la chimenea, de la que se protege con un paraviento de paja. En la parte superior de la chimenea, cubriendo el tiro, aparece un pendón de seda roja donde encontramos las flores de lis doradas sobre fondo azul propias de la familia real de Francia. Recordemos que Juan de Berry era hijo, hermano y tío de reyes. Y luego cisnes y osos, que eran los símbolos del propio Berry. Sobre la mesa, a la par del duque, está un recipiente con forma de barco que servía para guardar los cubiertos del señor y donde volvemos a ver los símbolos del cisne y el oso. Comparte mesa con el duque un prelado, que se le reconoce por su tonsura y que lleva una capa roja sobre su hábito blanco. Ellos dos son los comensales, pues el resto o son oficiales que sirven la comida o la bebida, o sencillamente cortesanos que amenizaban el momento con su charla. Con todo, hay tres figuras que han llamado la atención de los historiadores, situados al cabo de la mesa. Uno de ellos, vestido con un manto blanco y rojo, parece colocar un libro sobre esa mesa. Detrás hay otro joven con vestido verde y tocado rojo, y aún un tercer muchacho del que solo se distingue parte de su perfil. Quizás sean los propios hermanos Limburg. En cuanto a los guerreros que están al fondo, en realidad forman parte de un tapiz que decoraba la sala y que representaba la guerra de Troya. El resultado fue una miniatura donde Juan de Berry aparecía en toda su pompa y boato. Una imagen que, de nuevo, al estar asociada a un libro, tenía la ventaja de poder ser difundida de forma más amplia que de haber sido un fresco o un relieve en la pared de un palacio. Al menos, en estas muy ricas horas, tenemos otro retrato del duque, en este caso en la miniatura de agosto. Es una escena de caza con halcón cerca de Étampes, en la isla de Francia, una de las posesiones de Juan de Berry. El duque es el personaje que cabalga en solitario sobre el caballo blanco con un halcón en su mano izquierda. Al fondo se ve el castillo de Étampes y por delante un grupo de campesinos siegan el grano, mientras otros se divierten bañándose en el río, incluida una mujer desnuda a punto de entrar al agua, dos que ya están nadando y un cuarto que sale de la corriente. No podemos dejar de señalar el empeño puesto por los Limburg en hacer un relato veraz de su tiempo, no solo en el momento de identificar correctamente a los personajes a través, esencialmente, de la heráldica, sino en reflejar a las gentes y los hábitos de su tiempo, sin ahorrarse detalles, o en levantar minuciosos estudios de la arquitectura que llegaron a conocer. Obviamente, no hemos de olvidar que la mayor parte de las imágenes que se incluyeron en estos libros de horas eran de carácter religioso. Pero incluso en las escenas más teológicas, los Limburg no pudieron evitar querer seguir contando historias veraces, como las damas que acompañan a la Virgen, vestidas a la moda de comienzos del siglo XV. Ojo, veraces, que no realistas, pues claramente estamos ante pinturas, no ante empeños por hacer retratos naturalistas. Los Limburg, por tanto, retomaron de esta manera la larga tradición medieval de contar historias religiosas, a veces anacrónicas, como esa presentación de la Virgen en el templo, donde el sumo sacerdote de Jerusalén es en realidad un papa dentro de una iglesia católica, pero donde el relato teológico
era una excusa para hablar de las gentes que les rodeaban. Es cierto que estábamos ya en 1400. En Florencia pronto se puso en marcha la revolución de la perspectiva propiciada por Brunelleschi. Incluso unas décadas más tarde en Flandes, los Van Eyck impulsaron el uso del óleo, que permitió alcanzar un nivel de detallismo hasta entonces desconocido en la pintura. Pero estos elementos, la perspectiva, el óleo, vinieron a enriquecer las miniaturas que ya habían elaborado los Limburg y que siguieron haciendo sus discípulos, como podemos ver, por ejemplo, en estas muy ricas horas, en los dibujos hechos a posteriori, cuando ya los Limburg habían muerto, en especial aquellos pintados por Jean Colomb para 1488. Porque para satisfacer ese gusto de hablar de la vida cotidiana con la excusa de tratar temas religiosos, de aprovechar un relato litúrgico para en realidad mostrar a las gentes de su tiempo, para contar así la historia de los hombres, además de la de Dios, los hermanos Limburg solo tuvieron que seguir las tradiciones que venían desde la Edad Media y, sobre todo, contar con un financiador como Juan de Berry que pusiese las condiciones necesarias para que los artistas dieran rienda suelta a su creatividad. Sierra de Historias, con Alberto Garín. Jean Fouquet es uno de los artistas franceses más interesantes del siglo XV. Cuando tenía poco más de 30 años, sabemos que estuvo en Italia a mediados de ese siglo XV, donde entró a trabajar al servicio de los papas. Poco tiempo después, regresó a su Tours natal, y hasta allí llegaron miembros distinguidos de la corte francesa a hacerle sus encargos artísticos. En algunos retratos pareciera que seguía las modas clásicas que se habían puesto en marcha en Italia, pero en otras ocasiones queda apegado a otras tradiciones más propias del mundo medieval francés. Esto ha hecho que los historiadores del arte debatan sobre el punto en el que se encontraba Fouquet, si era un hombre del primer renacimiento francés o si sencillamente estaba en los últimos estertores del gótico medieval. En realidad, cuando Fouquet hizo sus obras de arte, no sabía que los historiadores del arte, 400 años después, se inventarían términos como renacimiento o gótico, y sencillamente Fouquet supo ajustarse a los gustos de su clientela, y aquellos que querían modas italianas les pintaba según esas modas, y mayoritariamente para los clientes que querían seguir apegados a las tradiciones medievales locales, siguió esas tradiciones medievales, porque al final los artistas se expresan tal cual sus clientes les van a requerir que lo hagan, y no acomodándose a los gustos de los historiadores del arte muchos siglos después. En 1416, debido a una oleada de peste, murieron Juan de Berry y sus distinguidos artistas, los hermanos Limburg, quienes llevaban trabajando para el duque desde hacía más de una década. La corte francesa perdió así a sus mejores iluminadores. Pero la casualidad hizo que al año siguiente, muy probablemente en Tours, naciese Jean Fouquet, quien con el tiempo había de convertirse él mismo en un sobresaliente iluminador que superó en calidad a los mismos Limburg. No sabemos mucho de los primeros años de Fouquet y de dónde se pudo formar. Es cierto que en la década de los 1440, en Angers, no lejos de Tours, estaba el taller del maestro de Jouvenel, con quien pudo aprender Fouquet, o al menos colaborar. No podemos dejar de señalar que tanto Tours como Angers se encuentran en el Valle del Loira. Recordemos que para esos 1440 la Guerra de los 100 años continuaba, y aunque el rey Carlos VII de Francia había recuperado París, prefería mantener su corte en ese Valle del Loira, como ya tuvimos ocasión de ver en una sierra de historias previa. Hacia 1443, Fouquet viajó a Italia. Llegó allí con la fama de ser un buen dibujante, además de llevar la técnica del óleo. Fue por entonces cuando pudo pintar el retrato del bufón Gonella, precisamente al óleo, y donde Fouquet mostró su buena mano para los detalles naturalistas.
Estas dos virtudes, el detallismo y el uso del óleo, ha llevado a pensar a los estudiosos que Fouquet pudo haber estado en Flandes antes de ir a Italia. Pues, como bien sabemos, los artistas flamencos habían puesto en marcha esa técnica del óleo que permitía tan ricos detalles. No habría sido necesario. Flandes pertenecía al Ducado de Borgoña, y el trasiego de artistas y obras de arte entre la corte borgoñona y la francesa era constante durante todo el siglo XV. Lo que sí es cierto es que si miramos con detenimiento el retrato de Gonella, podemos observar cómo Fouquet aún no dominaba las proporciones y la capacidad para generar volúmenes con perspectiva, algo que salta a la vista al mirar los brazos del bufón. Eso sí que pudo aprenderlo en Italia. Fouquet debió visitar Ferrara, en cuya corte ejercía el bufón Gonella, y quizás Florencia antes de arribar a Roma, donde llegó a pintar un retrato del Papa Eugenio IV, del que solo se conservan algunas copias. Esa inmersión en el mundo italiano es lo que ha llevado a los estudiosos a considerar que Fouquet quedó impregnado por las modas renacentistas. Mas hemos de ser cuidadosos. Es cierto que el Papa Eugenio IV estaba tratando de recuperar Roma tras el largo abandono provocado por el exilio en Aviñón y el cisma posterior, y que en esa recuperación se estaban utilizando algunas de las novedades artísticas de raíz clásica que se habían puesto de moda en Florencia. Pero en esos años 1440, Eugenio IV y tras él su sucesor Nicolás V estaban tratando de resolver el problema del conciliarismo, esa creencia de algunos obispos de que el concilio estaba por encima del Papa, además de enfrentarse con Alfonso V de Aragón, que se había convertido en rey de Nápoles, recordemos, reino feudatario de los papas. Así que las reformas en Roma se llevaban con lentitud y en ellas intervinieron tanto insignes artistas florentinos que ya apuntaban al Renacimiento, como Fra Angelico, con quien trató Fouquet y con quien quizás llegó a colaborar, como otros artistas más apegados a las tradiciones medievales, como Antonio Vivarini o Bartolomeo di Tommaso, de modo que la lección que pudo sacar Fouquet de Roma es que el buen artista había de saber adaptarse a los diferentes gustos de los clientes. Para 1448, Fouquet estaba de vuelta en Tours, donde habría de pasar ya el resto de su vida, si bien es cierto que llegó a realizar algunos viajes, por solicitud de sus mecenas, por otras ciudades del Valle del Loira o hasta París, a petición del rey. Hemos de insistir en este punto. La inestabilidad de la Guerra de los 100 años, y concluida esta, el resquemor de los reyes de Francia hacia París, provocó que la principal actividad artística de estas décadas centrales del siglo XV se produjese en el Valle del Loira, una situación que no habría de cambiar hasta bien avanzado el reinado de Francisco I. Desde su vuelta a Francia, Fouquet contó con el favor real, como podemos ver a través del retrato que le hizo a Carlos VII, un cuadro donde vemos al monarca de medio cuerpo y con el rostro en 3/4. Los detalles son muy precisos, pero el espacio no está muy logrado, como si las soluciones italianas no hubieran cuajado y Fouquet siguiera pintando como podíamos ver en las miniaturas de los Limbourg. Ese favor real provocó que otros miembros de la corte solicitasen los servicios de Fouquet, destacando el caso de Étienne Chevalier. En 1452, cuando contaba con 42 años de edad y tras 2 décadas al servicio de Carlos VII, Étienne Chevalier fue nombrado tesorero real. Chevalier era un hombre de la absoluta confianza del monarca, hasta el punto de que había sido la persona encargada de resolver las últimas voluntades de Agnès Sorel, la amante oficial de Carlos VII, que había fallecido en 1450. En la cumbre de su carrera, y por tanto con suficientes fondos, Chevalier se atrevió a encargarle a Fouquet una serie de obras de arte, entre las que destaca un díptico para la colegiata de Nuestra Señora de Melun, localidad natal de Chevalier,
una obra realizada entre 1452 y 1456. Este díptico, de 1,20 metros de alto y 2,24 metros de ancho, está formado, como su nombre indica, por dos imágenes. A un lado, el donante con San Esteban, y al otro, una Virgen de la Leche. El díptico fue dividido y vendido por los canónigos de Melun poco antes de la Revolución Francesa. Hoy, el cuadro del donante está en un museo de Berlín y el de la Virgen en Anvers, Bélgica. En el cuadro del donante, como acabamos de señalar, aparece de rodillas el propio Etienne Chevalier, acompañado de su santo patrón, San Esteban, mirando los dos hacia la derecha y que están dentro de una sala que aparece dibujada siguiendo las formas de la perspectiva renacentista. Ese empeño por demostrar el control de la perspectiva también lo mostró Fouquet en el libro que lleva el santo, sobre el que se encuentra la reliquia de la piedra, que evoca una de las piedras bajo las que murió Esteban martirizado. Pero sin duda, el cuadro más llamativo es el de la Virgen. Aquí aparece María sentada en un trono y sobre su rodilla izquierda se encuentra colocado un niño Jesús desnudo que mira y señala hacia el cuadro del donante. María muestra uno de sus pechos en una iconografía que recuerda la advocación de la Virgen de la Leche. El trono de la Virgen es soportado por un grupo de 9 ángeles, 6 serafines pintados totalmente de rojo y 3 querubines completamente azules. Hay un doble contraste entre los ángeles y la Virgen con el niño. Además del choque entre los colores, el intenso blanco de la Virgen frente a los rojos y azules más opacos de los ángeles, tenemos la propia composición de las figuras. Los ángeles tienen una volumetría más plana, propia de los dibujos de las miniaturas, una forma de pintar que también se evidencia en los detalles de las joyas del trono. Por el contrario, la Virgen y el niño se articulan a partir de escorzos bien trabajados, retomando así las soluciones que Fouquet pudo aprender en Italia. Si nos detenemos a analizar la figura de la Virgen, es una mujer joven, coronada y con la frente descubierta, algo favorecido por el tipo de corte de pelo, aunque lleva un velo casi transparente cubriéndole el rostro. Dentro de un corpiño blanco ofrece unos pechos abundantes, perfectamente esférico el que se muestra desnudo. María lleva un vestido azul que enmarca una cintura muy estrecha y se cubre con un manto de armiño. Los ropajes son muy ricos y el peinado corresponde a la época, pero la figura está totalmente idealizada, más si recordamos esas figuras veraces que vimos en la sierra de historias dedicadas a los vientres femeninos. Esa idealización de la figura, acentuada por los tonos nacarados de María y Jesús en contraste con los colores irreales de los ángeles, pretenden hacernos ver que estamos ante una visión sobrenatural. Es decir, Fouquet decidió distinguir el plano humano de Etienne Chevalier del plano divino de la Virgen, con ese contraste entre lo veraz, Chevalier, y lo idealizado, María. Podríamos preguntarnos entonces por qué San Esteban está junto a Chevalier. Pero aquí Fouquet pretendía mostrar cómo los santos acompañan a los hombres en la vida cotidiana, precisamente para que les ayuden a alcanzar ese mundo divino. Se ha debatido si el rostro de la Virgen María podría corresponder a Agnès Sorel, aquella amante de Carlos VII, fallecida en 1450, y para quien Chevalier actuó como ejecutor de sus últimas voluntades. Pudiera ser, con lo que Fouquet habría aceptado la imagen de Sorel como la de la belleza perfecta, por tanto aceptable para representar a la Virgen. Pero aún así, sería una visión idealizada de Sorel, y no un retrato fidedigno de la fallecida. De ahí el empeño de Fouquet en ser radical con los colores o el talle y el pecho de la dama. Este complejo ejercicio artístico que hizo Fouquet en Melun, donde apelaba a soluciones clásicas a la hora de crear los espacios en torno a San Esteban o las figuras de la Virgen y el Niño, mientras se guiaba por soluciones medievales que oponían lo veraz a lo idealizado, va a contrastar con el otro gran trabajo que Fouquet hizo para Chevalier, el libro de horas de Etienne Chevalier,
elaborado entre 1452 y 1460 y del que solo se conservan 49 páginas, de las cuales 47 están iluminadas. En este libro de horas, Fouquet retomó y mejoró las formas de los mejores iluminadores, con imágenes que narran historias muy abigarradas, cierto que sobre fondos reales, pero en los que transcurren eventos bíblicos, donde los personajes se amontonan, aunque hay sitio para los detalles, como esa adoración de los magos en donde el propio Chevalier es quien se arrodilla frente a la Virgen, dejando a los Reyes Magos en una posición secundaria. Obviamente, Fouquet no podía olvidarse por completo de lo aprendido en Italia. En la imagen de los desposorios de la Virgen, dibuja un templo de Jerusalén, columnas salomónicas incluidas, con aires clásicos, pero un tanto desproporcionados. Por cierto, la Virgen tiene un poco de barriguita, aunque sabemos bien que en ese momento aún no estaba embarazada. A partir de entonces, el trabajo de Fouquet se dividirá entre encargos de retratos por parte de los pudientes cercanos a la corte y numerosas miniaturas que irán a ornamentar nuevos libros de horas para esos pudientes. De todos estos trabajos, queremos destacar dos libros históricos. Por un lado, las grandes crónicas de Francia, un texto encargado en los 1420, posiblemente por Carlos VII, que quiso una historia oficial de Francia que privilegiase a los reyes Capeto y a sus sucesores los Valois frente a las ambiciones inglesas. Lo interesante de este libro es que unos 25 años más tarde, el propio rey, o quizás uno de sus cortesanos, por ejemplo Etienne Chevalier, le pidió a Fouquet que ilustrase las historias contadas. Obviamente, Fouquet hubo de inventarse buena parte de los cuadros, imaginando los rostros de los reyes y asumiendo cómo podían ser sus cortes, quizás tras examinar algunas obras de arte de los siglos previos. Pero lo más curioso es que nos encontramos ante una historia de Francia que en gran medida se convirtió en la versión oficial, hasta el punto de que nosotros mismos, en las sierras de historias, cuando hemos hablado de la historia de la Francia medieval, a la hora de ilustrarla, hemos recurrido a estas miniaturas de Fouquet. El otro gran libro de historia fue el de las Antigüedades Judías de Flavio Josefo, que Fouquet ilustró a partir de 1470, y donde la imaginación que puso para recrear la historia antigua de los judíos fue aún mayor que con las crónicas de Francia, si bien siempre ajustándose a las técnicas propias de los miniaturistas. Escenarios que pueden recordar la Francia del XV, muchos personajes y muy abigarrados, pero también una gran profusión de detalles. De todas estas miniaturas dedicadas a la obra de Flavio Josefo, una de las más interesantes es la construcción del Templo de Jerusalén siguiendo las órdenes del rey Salomón. En realidad, Fouquet dibujó un templo gótico en obras, dando una gran cantidad de detalles sobre el propio proceso de la construcción medieval que han sido ampliamente aprovechados por los historiadores. Pero mientras llevaba a cabo estas innumerables miniaturas, Fouquet no abandonó su actividad como retratista, donde se esforzó por lograr un realismo mayor y con más profundidad del que aplicaba a sus libros iluminados. Un buen ejemplo es el posible retrato del rey Luis XI, hijo de Carlos VIII, elaborado hacia 1475. Aún es posible que, además de iluminar libros y pintar retratos, Fouquet realizase grandes cuadros del estilo del díptico de Melun, y aquí entraría La Piedad de Noailles, un cuadro complejo en tanto en cuanto no es clara ni su cronología, entre 1460 y 1480, ni quién fue el donante que aparece retratado a la derecha de la obra, ni siquiera la autoría de los personajes, pues todo apunta que hubo varias manos, la de Fouquet y posiblemente las de otros miembros de su taller. Jean Fouquet murió hacia 1481. Pese a lo revolucionario de algunas de sus obras, como el díptico de Melun, su principal legado quedó a través de sus miniaturas, pues de nuevo, al estar incluidas en libros que se movían con cierta facilidad, pudieron influir en otros artistas de su tiempo. Porque es cierto que su paso por Italia le permitió desarrollar algunas soluciones novedosas,
sobre todo en la forma de configurar el espacio o el volumen de las figuras. Pero el impacto de sus miniaturas, tal como acabamos de decir, fue mayor. Con todo, que Fouquet apostase por las formas medievales o las formas clásicas pareció responder más a los gustos de sus clientes, incluso con casos como el de Etienne Chevalier, que podía querer algo más italiano para un díptico para una iglesia, mientras optaba por las tradiciones medievales para sus libros de horas. Porque al final, la virtud de Fouquet no es que fuera capaz de adaptarse a las querencias de su mercado, sino que sobre todo tenía la capacidad de ofrecer a ese mercado lo que le solicitaba, fuera lo que fuese, con una calidad exquisita. Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1461 murió Carlos VII, rey de Francia. No había tenido un reinado fácil, pues hubo de enfrentarse a los ingleses en la Guerra de los 100 Años, a los que definitivamente derrotó, pero más por la pericia de sus generales que por su propia acción, pues no fue un hombre especialmente interesado en acudir al combate. Esto hizo que su hijo, el delfín Luis, futuro rey Luis XI, desde muy joven ambicionara el puesto de su padre, hasta el punto de que llegó a traicionarlo hasta en 2 ocasiones, y cuando Carlos VII murió, no es que Luis XI derramara muchas lágrimas por su padre fallecido. A partir de ahí, Luis XI desarrolló un gobierno en el que supo reconstruir esa Francia que salía de la Guerra de los 100 Años, sin por ello dejar de demostrar toda su capacidad para engañar, para falsear o para utilizar las tretas más rebuscadas con objeto de conseguir sus propósitos. Fue tanta su fama, su mala fama, que los novelistas del siglo XIX, escritores como Walter Scott o Victor Hugo, incluyeron al rey Luis XI en algunas de sus novelas como un ejemplo máximo de un hombre pérfido y malvado. ¿Hasta qué punto era cierta esta figura que los literatos del XIX transmitieron a partir de las acciones más o menos conocidas de Luis XI? Bien, es algo que necesitamos entender en ese contexto histórico en el que reinó Luis XI de la segunda mitad del siglo XV, cuando llegábamos al final de la Edad Media. Hacia 1481 murió en Tours el artista Jean Fouquet. La parte más original de su obra, la más creativa, la había realizado para el rey Carlos VII y sus cortesanos. Cuando Carlos VII murió en 1461 y subió al trono su hijo Luis XI, Fouquet siguió trabajando, pero ya centrado en colecciones de miniaturas apegadas a las tradiciones medievales. No ha de sorprendernos. El nuevo rey, Luis XI, era un hombre muy apegado a esas tradiciones. Pero además, Luis XI fue un monarca complejo. Había nacido en Bourges en 1423 y fue criado lejos de la corte de su padre, Carlos VII, que por aquellos años trataba de defenderse de las acometidas inglesas en la Guerra de los 100 Años. Con tan solo 13 años, Luis contrajo matrimonio con Margarita, hija del rey Jacobo I de Escocia. Fue un matrimonio desgraciado que concluyó con la muerte de Margarita años después sin haber tenido hijos. Pero esa boda le movió a Luis a dar un paso adelante e involucrarse en la guerra contra los ingleses, a los que derrotó en 1437. Crecido en su ánimo, en 1440, Luis participó en una revuelta contra su propio padre, la Praguería, donde obtuvo el control absoluto sobre el Delfinado, territorio nominalmente atribuido al heredero de la corona de Francia, pero de forma simbólica. Luis logró que aquel dominio se convirtiera en la base de sus acciones militares. Las relaciones entre padre e hijo parecieron entrar en un tono de cordialidad hasta que en 1451 Luis decidió volver a casarse. Hacía 6 años que era viudo. La elegida fue Carlota, la hija del duque Luis I de Saboya, una niña de 8 años que aseguraba la alianza del duque saboyano con Luis contra el rey Carlos VII. Por fin, en 1456, Carlos VII decidió atacar a su hijo Luis y éste huyó a la corte del principal enemigo de su padre, Felipe el Bueno, duque de Borgoña, donde Luis permaneció hasta la muerte de Carlos VII en 1461. Convertido ya en el rey Luis XI, instaló su corte en Tours, en el Valle del Loira,
siguiendo la tradición que había iniciado su padre y que perduraría ese empeño de los reyes de Francia por vivir en el Valle del Loira hasta bien entrado el siglo XVI. Hicimos una sierra de historias al respecto. Luis XI era un gran devoto de la Virgen y atribuía algunos de sus éxitos militares a la intercesión de Nuestra Señora de Cléry, cuyo santuario se encontraba también en el Valle del Loira, al suroeste de Orleans. Luis XI había querido rehacer esta iglesia ya en sus tiempos de Delfín. Los trabajos no comenzaron hasta 1455, bajo la dirección de Pierre Lapèche, de forma muy lenta, y no habrían de concluir hasta 1472, ya siendo maestro de obras Colin Duval, quien desarrolló un proyecto dentro de la tradición gótica con muchos elementos del gótico flamígero. Las tracerías de las ventanas dominadas por las formas flameantes, las bóvedas de crucería muy complejas. Nuestra Señora de Cléry habría de convertirse con el tiempo en el mausoleo de Luis XI y su esposa Carlota de Saboya, demostrando el claro apego que este rey tenía a las formas medievales. Un apego que también demostró en las residencias principescas que se hizo construir alrededor de su capital, Tours. Así, en 1463, compró e hizo remodelar el castillo de Plessis-les-Tours, muy reformado a posteriori y del que solo se conserva una pequeña parte. Si observamos los grabados que tenemos del castillo completo, podemos ver cómo la construcción dominante era la capilla gótica. O en los restos que se mantienen, se puede observar la torre de escalera exterior con ventanas conopiales y una garita superior propia de una fortificación medieval. Si Plessis-les-Tours fue la residencia favorita de Luis XI junto a la propia ciudad de Tours, algunos kilómetros al suroeste se hizo levantar otro castillo, a modo de palacio de recreo, el castillo de Langeais, que si bien es cierto que a finales del XIX sufrió una restauración un tanto creativa, a pesar de todo, queda clara la idea de Luis XI de seguir viviendo en residencias de aires medievales. Es importante insistir en esta idea. Luis XI, desde el punto de vista artístico, siguió siendo un hombre de gustos medievales. Ni siquiera el hecho de que su segunda esposa, Carlota de Saboya, viniese de más allá de los Alpes y, por tanto, con la posibilidad de traer aires italianos a la corte, cambió ese gusto del rey. Es más, de la propia Carlota, que se caracterizó por crear una pequeña corte de damas a su alrededor, con más etiqueta y boato que las reinas precedentes, pero siempre limitada por la racanería de su esposo. De Carlota, decíamos, conservamos un díptico encargado por la reina hacia 1472, en una de cuyas escenas aparece la propia Carlota junto a San Francisco de Asís, por el que tenía especial devoción, asistiendo a la Natividad. La otra parte del díptico presenta una adoración de los magos, y ambas imágenes se caracterizan por la abundancia de detalles, lograda gracias al uso del óleo, mientras que las proporciones entre las figuras o la recreación del espacio es mucho más burdo, de nuevo, demostrando que la influencia italiana aún no pesaba. Y eso que Jean Fouquet ya había mostrado esas novedades italianas 2 décadas atrás, en el díptico de Melun, elaborado para Etienne Chevalier. Ante esta ausencia de rasgos artísticos vanguardistas, se ha considerado que la modernidad de Luis XI radicó en su empeño político por ampliar el reino de Francia, imponiendo una autoridad real muy centralizada. De ser así, son muchos los monarcas capeto medievales que podrían ser considerados como modernos, como Felipe II Augusto, que logró acabar con el imperio Plantagenet a comienzos del siglo XIII. Lo vimos en la Sierra de Historias dedicada a Leonor de Aquitania, o Felipe IV el Hermoso, a comienzos del siglo XIV. Sin embargo, sí hubo algo que hizo Luis XI que se une al empeño de otros monarcas de finales del siglo XV por reforzar la autoridad real: la creación de nuevas universidades al servicio, en este caso de Luis XI, como centros de formación de sus futuros funcionarios. Siendo Delfín, reinstauró la Universidad de Valence en el propio Delfinado en 1452, confirmándola ya como rey en 1475. También creó la Universidad de Bourges, en el Valle del Loira, en 1463, al tiempo que reducía los privilegios de la Universidad de París, contraria a los intereses del monarca. Sobre esta relación entre las universidades y los poderes políticos hicimos un paseo por la sierra. De su matrimonio con Carlota de Saboya, Luis XI tuvo 8 hijos.
Los 3 primeros, 2 niños y una niña, murieron a poco de nacer. Pero el año que fue coronado, 1461, nació Ana, que con el tiempo habría de convertirse en la regente de Francia. En 1464 nació Juana, una niña deforme y poco agraciada. Ante la ausencia de un heredero varón y siendo el candidato más viable Luis de Orleans, primo segundo del rey, Luis XI decidió que su hija Juana se casaría con este Luis de Orleans, algo que ocurrió en 1476. Pero en 1470, por fin, llegó el ansiado heredero, Carlos, futuro Carlos VIII. Aún hubo otros 2 niños que murieron al poco de nacer. Mientras los problemas de su sucesión se iban resolviendo, Luis XI inició un ambicioso plan para acabar con los señores feudales más importantes de su tiempo: el duque de Bretaña, al noroeste, el de Provenza, al sureste, y sobre todo el duque de Borgoña, al noreste. Recordemos, su viejo aliado cuando Luis XI se enfrentaba a su padre. Los grandes señores feudales, sin embargo, se adelantaron y en 1465 formaron la Liga del Bien Común para acabar, según ellos, con el mal gobierno de Luis XI, quien trataba de eliminar algunos derechos medievales. Como líder de esta liga, pusieron al hermano pequeño del propio Luis XI, Carlos de Francia, un títere en manos de los señores. Tras una batalla de resultado incierto al sur de París, Luis XI fue negociando con los diferentes señores a los que fue entregando nuevos territorios y prebendas. Así, ganados pero desunidos, Luis XI con el tiempo iría acabando con cada uno de sus enemigos, incluido su hermano Carlos, a excepción del duque de Bretaña. Llegamos así al año de 1468, cuando Luis XI decidió reunirse con el duque de Borgoña, Carlos el Temerario, buscando el rey atemperar las ambiciones del Borgoñón. Los acontecimientos aquí vividos fueron novelados a comienzos del siglo XIX por el escritor Walter Scott, el autor de Ivanhoe. En concreto se trata de la novela Quentin Durbar, que trata de las peripecias de un joven escocés, miembro de la Guardia Escocesa de Luis XI, quien asiste a todos los movimientos realizados por el rey para lograr dominar al duque de Borgoña. Quentin Durbar ha sido llevado a la pantalla varias veces hasta el punto de que la imagen que muchos hemos tenido del rey Luis XI es la de ese personaje taimado y mañoso que era capaz de incumplir sus promesas y traicionar a sus allegados. Es cierto que Walter Scott se tomó una serie de libertades a la hora de realizar su novela, en especial con los 2 personajes principales, el arquero escocés Durbar y la condesa Isabel de Croix. Pero todo el proceso de negociación que Luis XI emprendió con Carlos el Temerario, sin embargo, sí se apega bastante a los acontecimientos históricos y, en efecto, Luis XI supo utilizar sus mejores añagazas para dominar al duque de Borgoña. Esto no impidió que la guerra volviese a estallar entre Luis XI y Carlos el Temerario en 1475. Es más, el Borgoñón logró la alianza del rey de Inglaterra, Eduardo IV, pero Luis XI supo negociar con el inglés, que se retiró tras recibir una abultada recompensa. Solo ante su monarca, Carlos el Temerario también hubo de retroceder, muriendo en 1477. Luis XI se dispuso entonces a apoderarse de toda la Borgoña, pero no lo logró, porque antes de morir, Carlos el Temerario había conseguido cerrar el matrimonio entre su heredera María y Maximiliano de Habsburgo, futuro emperador. Fue así como el duque de Borgoña, en el ultimísimo momento, supo jugar con las cartas habituales de Luis XI, haciendo un movimiento inesperado lejos de los campos de batalla, ese matrimonio de María, que frenó las ambiciones del rey francés. Recordemos que el nieto de Maximiliano y María fue el emperador Carlos V, a su vez nieto de los reyes católicos, por lo que esta decisión última de Carlos el Temerario de casar a su hija María con un Habsburgo abrió las puertas a 2 siglos de guerra entre los reyes de Francia y la dinastía Habsburgo. Si sus movimientos en Borgoña no alcanzaron todos los objetivos que Luis XI había buscado, en el sur le fue mucho mejor. Allí reclamaba los derechos sobre la Provenza, donde su conde, Renato, tío del rey, no tenía herederos varones. Renato se consideraba además el legítimo rey de Nápoles, por unas reivindicaciones que venían de generaciones atrás, de ahí que, pese a no ostentar ninguna corona real, se le conozca como el rey Renato, el bueno. Cuando la Provenza pasó a manos de Luis XI,
También se llevó con él esta aspiración al reino de Nápoles que tanto recorrido tendría en el futuro. El rey Renato fue un hombre culto. Hablaba varias lenguas, incluido el italiano, el latino, el griego, e incluso conocía el alfabeto árabe. Logró reunir una biblioteca notable en torno a 200 volúmenes, varios de ellos ricamente iluminados. La mayor parte de estos libros versaban sobre estudios bíblicos, teología, patrística o ascetismo. El mismo Renato llegó a escribir 2 obras, una dedicada al amor, donde muestra cómo el deseo ha de saber atemperarse, y otra sobre la moral y la espiritualidad cristiana. Pero además, Renato tenía el gusto por los espejos de príncipes, un género muy habitual en la Edad Media donde se educaban a los caballeros trayendo ejemplos de la historia clásica pasados por el tamiz de la religiosidad cristiana. Cuando Luis XI incorporó la Provenza a Francia, tras la muerte de Renato en 1480, asumió todo ese legado cultural, el peso de los modelos medievales y la reclamación de los derechos sobre Nápoles, que terminarían con las guerras del Gran Capitán. Luis XI encaró así los últimos años de su vida, sabiendo que su fin estaba cerca debido a las muchas enfermedades que le aquejaban. Por ello, hizo venir a Francia a Francisco de Paula, que ya había establecido su orden de los mínimos en Italia y que tenía fama de hombre santo. Francisco de Paula llegó a Francia solo para invitar al rey a que fuera capaz de aceptar su destino de una forma cristiana. Es sobre estos últimos años de Luis XI, en torno a los que gira la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, publicada en 1831. Es la historia de Quasimodo, la gitana Esmeralda, el archidiácono Claude Frollo, y es ahí donde aparece Luis XI, que al igual que en la novela de Walter Scott que vimos antes, el rey es un personaje cruel, avaro y calculador, algo que en gran medida se ajustaba con la realidad. Además, Luis XI se mostraba interesado en cuestiones de medicina y alquimia, en ese empeño por buscar una solución para sus enfermedades. Con todo, hay 2 elementos claramente ahistóricos en el retrato que Víctor Hugo hizo de Luis XI. Le hace aparecer en París en 1482, cuando Luis XI ya no había ido a esa ciudad desde 1480. Pero sobre todo, participa el rey en un debate contra la imprenta, cuando Luis XI fue un monarca que promovió la introducción de esa imprenta por toda Francia a partir de 1469, algo que también estaba ocurriendo en el resto de la cristiandad occidental. Llegados aquí, ¿cuál pudo ser la verdadera cara de Luis XI? ¿Un rey eficaz que logró hacer crecer su reino ocupando parte de Borgoña y anexionándose la Provenza, entre otros territorios, además de lograr una mejora general de la economía? ¿O el hombre taimado que utilizaba las herramientas más arteras para alcanzar sus objetivos? En realidad, no son términos opuestos. Poco antes de morir en 1482, le hizo escribir a su médico Pierre Chouanet un pequeño tratado con recomendaciones para el delfín Carlos, futuro Carlos VIII. Aquí reunió una serie de máximas donde combinaba algunas de claro valor ético, como: si el orgullo camina adelante, la vergüenza y el daño vienen detrás, o es más grande saber dominar la voluntad propia que dominar al mundo, frente a otras sentencias más pragmáticas como sutilidad es mejor que fuerza, o todas las obras y ententes del príncipe deben ser tan sutiles, cautelosas e ingeniosas para, engañando al enemigo, pretender querer hacer algo y hacer otra cosa. En definitiva, unas sentencias estas últimas que podría haber firmado el mismísimo Maquiavelo, cuyas obras llegaron varias décadas después. ¿Esto quiere decir que Luis XI fue un hombre adelantado a su tiempo? En realidad, el problema es considerar que determinadas actitudes, en este caso lo maquiavélico, es moderno, en vez de entender que Maquiavelo es otro representante más de esos autores que a lo largo de la historia escribieron de forma pragmática sobre política. Desde Don Juan Manuel con el Conde Lucanor o Ibn Khaldún con la Muqaddimá en el siglo XIV, hasta la política de Aristóteles del siglo IV a.C. En cualquier caso, su empeño por aparecer como un príncipe autoritario al tiempo que un virtuoso cristiano es lo que sí hace de Luis XI un hombre propio de finales de la Edad Media. Sierra de Historias, con Alberto Garín.
En la segunda mitad del siglo XV, durante los reinados de Luis XI y Carlos VIII de Francia, se reunieron en la Universidad de París un grupo de eruditos que para los historiadores son el germen del humanismo en Francia. Estamos hablando de gentes como Guillaume Fichet, Robert Gagin, Guillaume Tardif, escritores, profesores de la universidad, traductores, que les hemos incluido en ese grupo de los humanistas porque en un momento dado tuvieron cierto interés por lo que podemos hablar de una recuperación arqueológica del latín del Imperio Romano. Pero nos estaríamos engañando, porque todos ellos fueron leales súbditos de los cristianísimos reyes de Francia, buenos cristianos ellos mismos, y que incluso no solamente eran religiosos, sino que escribieron obras muy profundas sobre el cristianismo. Hemos de preguntarnos entonces por qué hablamos de ellos como humanistas, o incluso podríamos ir más lejos. Hemos de preguntarnos hasta qué punto esa categoría de humanismo, tan ampliamente defendida por los estudiosos de los siglos XV y XVI, existió, no solo en Francia, aunque hoy vamos a centrarnos en el caso francés. En 1470 nació el delfín Carlos, futuro Carlos VIII de Francia. Para entonces, sus padres, el rey Luis XI y Carlota de Saboya, ya habían tenido 6 hijos, de los que solo sobrevivían 2 niñas, Ana y Juana. El delfín Carlos vino al mundo con una constitución muy frágil, de modo que su padre hizo que el niño tuviera toda su infancia un médico en exclusiva, que garantizase su salud, más allá de quien fuera el médico general real, cargo que ejercía desde hacía años Adam Fumet. El primer médico del delfín fue Guillaume Girard, que murió en 1480, siendo reemplazado por Jean Martin, decano de la Facultad de Medicina de Montpellier, y que cuando el delfín ya fue coronado como rey, Martin se mantuvo como uno de sus hombres de confianza. Esa salud frágil de Carlos hizo que Luis XI optase por que el muchacho tuviese una educación suave. Por ejemplo, prohibió que estudiase el latín para evitar fatigas innecesarias. Como preceptor del delfín fue elegido a partir de 1476 Guillaume Tardif, quien, como el doctor Martin, también sería uno de los hombres de confianza de Carlos VIII cuando éste fue coronado. La elección de Tardif no fue gratuita. Para 1476 ya tenía una merecida fama gracias a las obras publicadas, una gramática en 1470 y una retórica de 1474. Aquí hemos de ser conscientes que en esos años 1460-1470 se había formado un interesante grupo de eruditos que daban clase en la Universidad de París, al tiempo que trabajaban para la corte de Luis XI. Destacaban en especial 2 estudiosos, Guillaume Fichet y Robert Gagin. Guillaume Fichet había nacido en Saboya en 1433. Llegó a estudiar en París en 1450, donde se instaló definitivamente a partir de 1460. Fue profesor de filosofía y retórica. De partida, para la filosofía, seguía las formas escolásticas tradicionales del tomismo, es decir, las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino basadas en Aristóteles. En 1468 fue nombrado bibliotecario del Colegio de la Sorbona y en 1470 colaboró en la edición del primer libro impreso en París, una recopilación del gramático Gasparino de Bérgamo, fallecido 40 años atrás. En 1472, Fichet viajó a Roma, donde entró al servicio del Papa Sixto IV. En algún momento, entre 1480 y 1490, Fichet debió morir en Italia. El otro personaje destacado de la Universidad de París en los 1460 fue Robert Gagin.
nacido en Flandes en 1433, pese a tener la misma edad de Fichet, se consideraba discípulo suyo. Gauguin ingresó adolescente en la orden trinitaria. Los trinitarios le enviaron a estudiar a París en 1451, donde conoció a Fichet, a quien sucedería como profesor de retórica. Pero a partir de 1465, Gauguin hubo de compaginar su labor en la universidad con numerosas embajadas, primero para los trinitarios y luego al servicio de Luis XI. Así, viajó por Italia, Alemania o España. Incluso en 1477 fue el encargado de evitar que María, duquesa de Borgoña, se casase con Maximiliano de Habsburgo. Gauguin fracasó en su misión y esto le hizo caer en desgracia con Luis XI. Pero para 1484, Gauguin ya se había ganado el favor del nuevo rey, Carlos VIII, quien le envió a Italia, entre otras cosas, para reclamar los derechos del trono de Nápoles. Gauguin también fue el encargado de defender, frente a las legaciones extranjeras, el matrimonio de Carlos VIII con Ana de Bretaña. Hicimos una sierra de historias al respecto. Frente a su amigo Fichet, que se dedicó a publicar más sobre retórica y gramática, Gauguin prefirió traducir obras de Julio César o Tácito, aprovechando tanto la renovación de las letras latinas como la imprenta. Lo que no quita que una de las obras más señeras de Gauguin fuera una defensa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pues bien, es a la sombra de Fichet y de Gauguin donde se formó Guillaume Tardif, quien, como decíamos al principio, se había convertido en el preceptor del Delfín Carlos en 1476. Para ese año, Fichet ya estaba en Roma y Gauguin andaba con sus labores diplomáticas. Ya hemos mencionado antes cómo Tardif había publicado un manual de gramática y otro de retórica. Pero además, Tardif quiso traducir a italianos ilustres como Petrarca o Lorenzo Valla, lo que no le impidió preparar un libro de horas para el rey, con nuevos rezos en francés, o publicar un libro de buen morir, un tipo de ensayo habitual en la Edad Media, en el que se mostraba al buen cristiano cómo había de recibir a la muerte. Todos estos personajes han sido considerados como los iniciadores del humanismo en Francia. El motivo es que todos ellos tuvieron especial apego por la literatura clásica, sobre todo latina, y escribieron métodos para la recuperación del latín más cercano del Imperio Romano, frente a ese latín medievalizado, que era el más común entre los eruditos del siglo XV. Pero además, hemos de recordar que el término humanista ha sido forjado por los historiadores para referirse a aquellos estudiosos que, gracias a su vuelta a los autores del mundo clásico, los filósofos griegos, los historiadores romanos, combatieron el mundo teocéntrico medieval, dominado por una enseñanza donde todo quedaba supeditado a Dios. Eran humanistas, precisamente, porque frente a esa subyugación medieval a Dios, ellos reclamaban el protagonismo del ser humano, el hombre como el verdadero centro de la vida y no Dios. Repasemos entonces lo que acabamos de ver de nuestros tres supuestos humanistas franceses, Fichet, Gauguin y Tardif. Fichet dio clases en la Universidad de Filosofía Escolástica, es decir, la misma forma de enseñar que se venía haciendo desde el siglo XIII, una forma, además, bien articulada en torno a Aristóteles desde que Santo Tomás de Aquino logró imponerlo ya en el siglo XIII. Detengámonos en esta idea. Las universidades medievales, incluidas las del siglo XV de estos supuestos humanistas, se vertebraban en el debate que partía de las Sagradas Escrituras para tratar de racionalizarlo todo a través de Aristóteles. ¿Cómo es posible que se nos diga que una de las características del humanismo del siglo XV fue su vuelta a los clásicos, empezando por los filósofos griegos, si Aristóteles era el eje de la enseñanza desde hacía casi 300 años?
En realidad, en ese siglo XV se recuperó a otro destacado filósofo griego, Platón, una idea que se puso en marcha a mediados de esa centuria en la Florencia de los Médici y que tuvo cierta trascendencia en el arte. Recordemos la sierra de historia que hicimos sobre Miguel Ángel y Leonardo, pero que no dejó de ser una moda pasajera. De nuestros tres personajes, Fichet, Gauguin y Tardif, solo Fichet mostró cierto gusto por Platón y tras su marcha a Italia. Podríamos preguntarnos qué ocurre con esa otra recuperación de autores clásicos, como los trabajos que hizo Gauguin sobre Julio César o Tácito. Pero aquí volveríamos a equivocarnos. Durante toda la Edad Media, los estadistas clásicos, sobre todo romanos, estuvieron presentes. Ya explicamos en la Sierra de Historia sobre Luis XI cómo los espejos de príncipes eran textos habituales en la Edad Media para la formación de los señores. Unos textos que recordaban hechos y leyendas de personajes clásicos, de Alejandro a César, de Escipión a Augusto, puestos como ejemplos de buen gobierno, aunque luego se matizase con ropajes de moral cristiana. En realidad, ese humanismo del siglo XV, fuera de Platón y de algún autor menor, lo que sí se obsesionó fue por la recuperación casi arqueológica de los textos clásicos, imitando lo que se había hecho en Florencia desde comienzos de ese siglo XV, cuando se quiso imitar el arte romano de la época imperial. De ahí la importancia que se dio a los libros de retórica y gramática, tratando de conseguir ese latín cada vez más clásico. Aquí hemos de entender que esto sería similar a si en nuestro siglo XXI los eruditos considerasen que el único castellano válido es el de Cervantes, y hubiera que imponer esa forma del español del XVII en todos los ámbitos académicos. Nos parecería extraño, no solo por su sabor antiquizante, sino por las muchísimas palabras incorporadas al español desde los tiempos de Cervantes, qué sé yo, la energía nuclear o Internet, que obligarían sí o sí a actualizar el idioma cervantino. Por lo que todo este movimiento de arqueología filológica empleado en el siglo XV terminaría por permitir un latín en los siglos siguientes con fuertes reminiscencias del latín clásico, pero, obviamente, obligado a ajustarse a las necesidades de la Edad Moderna. Es más, esa moda por demostrar la mejor maestría en el uso del latín clásico produjo un singular debate en este París de la segunda mitad del siglo XV. En 1484 llegó a París un veinteañero italiano, Girolamo Balbi, que logró hacerse un sitio en la universidad a la sombra de Robert Gauguin. Pero un año después entró en un amargo debate con Guillaume Tardif, recordemos el que había sido prefecto del rey. Balbi consideró que la gramática de Tardif era de mala calidad, provinciana diríamos hoy. Pese a que fue obligado a disculparse, Balbi no solo siguió atacando a Tardif por su pobreza intelectual, sino que el propio Balbi logró entrar como profesor de humanidades en la Universidad de París en 1489, además de hacer venir a otros colegas italianos, con los que renovar la que para él era pobre enseñanza francesa. Entre estos colegas estaban Pitelli y Andrelin. Pero Balbi consideró pronto que sus recomendados no eran tan notables como él pensaba, y decidió atacarles, en especial a Andrelin, al que acusó de herejía. La cosa terminó cuando los enemigos de Balbi se unieron contra él, le acusaron de plagio, herejía y sodomía, y lograron que Balbi huyese de París. El resto de su vida, Balbi lo pasó al servicio de los emperadores, asumiendo además la condición de religioso. Es más, Balbi fue el autor del discurso contra Lutero que se pronunció en la Dieta de Worms de 1521, y con el tiempo, el propio Balbi llegó a ser obispo en Austria. De todas estas peleas entre Balbi y sus colegas parisinos, hemos de destacar algunas ideas. La primera es que Balbi consideraba que a los eruditos franceses les faltaba conocimiento para ser buenos latinistas. Habían entendido, estos franceses, lo que estaba de moda, pero no estaban suficientemente preparados, según Balbi, pues no eran suficientemente clásicos.
En realidad el problema era, como dijimos antes, que resultaba del todo imposible pensar que en el siglo XV se podía hablar o escribir como en la Roma del siglo I. De modo que, inevitablemente, por mucho empeño que Fichet o Tardif pusieran por hacer unas gramáticas o unas retóricas asimilables a las del Imperio Romano, al final tenían que acondicionarlas para su propio tiempo. Segundo, en todos estos debates académicos, lo que realmente produjo la huida de Balbi no fueron sus exabruptos eruditos, sino el ser acusado de herejía. A estos humanistas a los que los historiadores nos han querido vender como defensores de hombres frente a Dios, cualquier duda sobre su fe les pesaba mucho. En este sentido, no podemos dejar de señalar que buena parte de los personajes que estamos viendo eran religiosos. Fichet terminó al servicio del Papa, Gauguin era trinitario, Balbi acabó su carrera como obispo. A lo que hemos de añadir que las obras que más trascendieron de casi todos ellos fueron religiosas. De Gauguin, su defensa de la Inmaculada Concepción; de Tardif, su libro de oraciones para el rey; de Balbi, su discurso contra Lutero. Es cierto que al contar con la imprenta, algo que se puso en marcha precisamente en el momento que todos ellos estaban en París, sus otros trabajos también quedaron. Sus manuales de retórica o gramática, y sus tradiciones de César o Petrarca. Es ahí donde los historiadores han ido a buscar para construir la imagen del humanista. No importa, por ejemplo, que Gauguin fuera un monje trinitario que venerase a la Inmaculada Concepción o sirviera fielmente a su rey Luis XI, un hombre profundamente cristiano más allá de sus ambiciones políticas. Si hemos encontrado una traducción de Gauguin del latín al francés de la Guerra de las Galias de Julio César, un personaje numerosas veces citado a lo largo de la Edad Media, Gauguin es un humanista. Pongo en concreto el caso de Gauguin porque incluso guardamos su epitafio, en latín, por supuesto, como casi todos los epitafios que conservamos de la Edad Media. Un epitafio donde se declaraba minúsculo esclavo de Cristo y rogaba por su alma, sabedor de que, habiendo sido pecador, intentó en todo momento seguir el ejemplo del gran rey, que era Jesús. No parece para nada el epitafio de un hombre que deje de tener a Dios en el centro de su vida, tal como los historiadores nos han hecho entender que funcionan los humanistas. Entonces, ¿por qué cualquier estudioso que aborde la vida de personajes como Fichet, Gauguin o Tardif se empecinan en denominarles como humanistas? Podríamos considerar que aquí entramos en el terreno de los llamados humanistas cristianos, aquellos eruditos del siglo XV y comienzos del XVI, con Erasmo de Róterdam como máximo exponente, que sin abandonar su fe, criticaron las conductas inapropiadas de los cristianos. Es decir, no quitaban a Dios del centro de la vida, pero sí criticaban las vidas supuestamente cristianas, pero mal llevadas. Es más, un Gauguin ya mayor llegó a conocer a un joven Erasmo, al que tildó de hombre brillante. Pero de nuevo, ninguno de los parisinos que hemos visto hoy criticó las formas habituales del cristianismo de su tiempo. Recordemos que para quitarse de encima a Balbi, lo acusaron de hereje. Así que vuelvo a formular la pregunta: ¿por qué denominar como humanistas a aquellos que tras conocer su vida y obra se alejan del supuesto modelo humanista? Quizás porque la de humanista no es una categoría histórica que se ajusta al contexto de esta segunda mitad del siglo XV, cuando vivieron Fichet, Gauguin o Tardif, sino una construcción a posteriori, obra de unos historiadores que quisieron demostrar que la Edad Media era un periodo oscuro, el Renacimiento un momento brillante, y que cada vez que se encontraban con personajes como nuestros parisinos, amantes de los autores clásicos, esforzados por mejorar el uso del latín, pero profundamente cristianos y apegados a la escolástica medieval, la única forma de olvidarse de ese corazón medieval con el que aún latían era incluirlos en ese cajón desastre llamado humanismo.
¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.